Buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Parada y presento junto a un grupo de amigos, investigadores, profesionales que estamos tratando de divulgar todo este nuevo conocimiento de la post-ufología y con conceptos muy modernos que tratamos de hacer claros y de un entendimiento muy práctico para que nos sirva en cómo enfrentar a veces el contacto con otros mundos. Lo vamos a documentar siempre que sea posible lo más cercano al método científico, y junto con este grupo de amigos que es el grupo Buena Onda Visión, como figura en YouTube para el que nos quiera seguir o por lo menos arrimarse un poquito a toda esta información que le traemos de primera línea y siempre tratando de escuchar casos que la gente pueda contar de primera mano, protagonistas y gente que ha tenido contactos, tiene contactos, como algunos de estos amigos que vamos a presentar hoy como invitados especiales, y sobre todo presentarles este proyecto que es el CIE Global, el Centro de Investigaciones Extranormales. Vamos a tomar el tema como lo extranormal y no paranormal. Paranormal ya nos programa para decirnos que el tema está fuera de nuestro alcance, que es algo paralelo, lejano, y la realidad es que nosotros como seres humanos tenemos capacidades en nuestra realidad ampliada cuando logramos integrar todo nuestro sistema energético y potencialidad para poder entrar en contacto en forma activa a ese mundo. Porque lo que normalmente no se sabe es que estos seres sí tienen la posibilidad, por estar activados genéticamente, a trabajar sobre nuestra densidad 3D y nosotros no darnos cuenta, no percibirlos. Entonces, a través de algunos testimonios que vamos a tener hoy, como el de Guillermo Johnston, como el de Daniel Zapata, como el del arquitecto Oscar Martínez, que nos va a contar también otra arista de la historia, también Brenda, que es una medium que ya ha trabajado bastante con nosotros en este nivel de compartir la información desde su experiencia de medium, que es de toda una vida, y cómo ella misma sufrió ese don en un principio cuando era chica y nadie le creía, a hoy que de alguna manera encontró la posibilidad de comunicarlo sin tener ese tipo de conflictos que le generaban de chica, desde el qué dirán hasta señalarla como alguien raro, ¿no? Así que bueno, sobre todo le quiero agradecer su presencia y apoyo a todos los amigos que han venido. Espero realmente que puedan llevarse una buena sensación de toda esta información y de primera mano, que hemos hecho un esfuerzo en traerle las esculturas de Dani Zapata, de lo que fue su experiencia. Él genera esto a través de poder revivificar su experiencia de abducción o rapto alienígena, y que le causó problemas desde su psique durante toda su vida, y de grande pudo empezar a asimilar gracias a haber hecho una terapia de regresión, que él contará, y empezar a entender cuál había sido el motor o mecánica de sus conflictos que le impactaban en lo emocional. Así, bueno, trataremos de comprender la naturaleza de realidades ampliadas de otros mundos. Esto nos ubica mejor en el nuevo mapa del territorio que el ser humano tiene que comprender como para que en sociedad después también generemos los cambios que se dan en forma inmediata. Entender que el ser humano no es solamente un cuerpo físico, empieza a movilizar todo nuestro sistema energético de una forma muy especial. Fue siempre tratado desde la alquimia históricamente como todo un progreso positivo de camino de ascensión, autosuperación, o como lo quieran llamar, inclusive desde la New Age, con teorías que pretenden ser modernas, pero en realidad hay que volver a la historia, porque hubo gente que la tenía realmente muy clara.
Se manejó mucho con ocultismo en sociedades secretas. Hoy por hoy los grupos de poder tienen esta información y el tema es que no lo comparten. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde lo personal en tratar de compartir esta información que es una verdad a veces difícil de asimilar en algunos puntos de contacto, así que espero que ustedes hagan su esfuerzo en también por lo menos no rechazar de entrada esto, que en algunos casos son historias muy fuertes y ya las vamos a contar. Voy a presentar primero al arquitecto y cartógrafo Oscar Martínez, que va a hablar de algunos temas que maneja muy bien. Así que bueno, sobre todo bienvenidos, espero que disfruten un lindo almuerzo en este lugar que es tan especial. Para mí fue siempre un lugar muy lindo de visitar y lo estamos compartiendo en una tarde que se portó, ¿no? Paró la lluvia para darnos un respiro. Así que bueno, muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaciones acá para el amigo Cristian, que se animó a tener este sueño fantástico y bueno, hay que seguir a veces a los soñadores porque son los que nos impulsan a veces a hacer estos pequeños actos, esos pequeños pasos que nos dan en la vida. Así que felicitaciones, Cristian, por esta idea loca que tuvo, pero bueno, al fin se realizó. Bueno, mi nombre es Oscar Esteban Martínez, soy cartógrafo y arquitecto. Lamentablemente siempre quise hacer plata y dije, bueno, estas son las dos opciones para no hacerlas. Así que, pero no, fuera de broma, son dos profesiones que me dieron muchas satisfacciones, me siguen dando muchas satisfacciones. Y en un lugar tan cercano a la cartografía como es el puerto de Mar del Plata, bienvenido sea mi reconocimiento y mi exposición para eso. Bueno, vamos a hablar un poco de algo que desde chico me llamó la atención, que es la pirámide, la gran pirámide de Giza en Egipto, cerca del Cairo. Básicamente porque es una especie de monumento que está ahí para que la gente se pregunte cómo se hizo, cuál es la función, y vamos a ver que tiene muchos puntos en contacto, muchos puntos en común con lo que nos convoca hoy. Para los que no conocen Egipto, ahí vienen mis dotes de cartógrafo, lo sitúo a ustedes. Esto es el desierto de Egipto, básicamente la parte norte de África. Vemos el cauce del río, actualmente del río Nilo, que es lo que aparece en la parte central de la imagen. Y lo que tenemos ahora, como esta es una imagen satelital, lo que tenemos como esa mancha gris, en realidad es la expansión urbana que tuvo el Cairo, a ambas márgenes del río. El río, cuando no estaba hecha la represa de Asuán, que controla las aguas, se inundaba. Este es el paleocauce del río, pero hoy en día el río está como encauzado en esa parte central. Las pirámides, vamos a ver que van a estar ubicadas en un sector que es ese. En ese sector pequeño, no sé si ustedes logran ver en el recuadro, es donde están las tres grandes pirámides, justamente con la Esfinge. Esa parte está ahí porque es una meseta. Quizás lo que no muchos conozcan es que esas tres pirámides están en lo que es una meseta de más o menos 50 metros de altura respecto de lo que es el pelo de agua del río Nilo, ¿no? Ahí están las tres grandes pirámides. En la parte central vamos a ver que está la Esfinge en esa especie de riñón, que vamos a verla con mayor detenimiento, que es para que tengan en relación la altura que tiene la pirámide mal llamada de Khufu, porque realmente no la hizo el faraón Khufu, ni Keops, que es la parte
la traducción greco-latina. Khufu sería en el idioma del antiguo Egipto, Jafre y Menkaure. Tienen 146 metros, sin la parte del piramidión superior. Kefren tiene 136 metros de altura y Miquerinos o Menkaure 62 apenas. Son estructuras gigantescas para la escala urbana, ¿no? Esta es una imagen para que vean la densidad urbana que tiene el actual El Cairo, de la cual Giza es una especie de ciudad satélite, pero en realidad la mancha urbana es toda. Convoca a más de 60 millones de personas, solamente Egipto, y están concentradas en eso arriba de 20 millones de personas. Ven que se ve la meseta donde están las tres pirámides, y esta es ese rublo que había, que es esa rotonda para la cual los visitantes llegan al complejo funerario, mal llamado funerario porque realmente nunca sirvió de tumba, ¿no? Bueno, acá vino un gatito muy energético para estos momentos. Aguante la diosa Selket. Esta es la pirámide mal llamada de Keops o Gran Pirámide de Giza, y abajo la cierta desilusión que causa ver ese complejo de ciudad muy contaminado que es la ciudad de Giza. En el fondo se ve El Cairo. Lo que aparece en el primer plano es una especie de nave industrial que se le hizo, que se encontró una barca en la década del 70, que es la que presumiblemente usaba el faraón, y se le hizo esa especie de nave metálica para protegerla. Esa es la Gran Pirámide. Estos son los famosos bloques de lo que está hecho la pirámide. Hay muchas teorías y hasta ahora nunca fueron respondidas con exactitud realmente qué es, cómo se pudieron haber cortado, trasladado desde Asuán, que es donde estaba presumiblemente el origen de estas piedras, trasladada los kilómetros río arriba, bajarla. Esa operación de cortado, tallado y colocación tendría que estar en el orden de los 4 minutos para llegar a los 20 años, y es imposible. Como arquitecto se lo puedo decir de que es imposible mover semejantes bloques, sobre todo por el peso que tienen, 3 toneladas. Estos son los famosos bloques con mayor detenimiento. Están como encastrados uno respecto de otro, no entra ni una hojita de afeitar antigua. En la pirámide de Keops, mal llamada de Keops, pero vamos a referirnos porque es la más grande de las tres, se ve que todavía queda un recubrimiento original en la base, que son esas estructuras trapezoidales, que en la foto original, esa de 1907, se ven, hasta la actual mía, está exactamente el mismo bloque, la misma forma. ¿Qué pasó? Hace más o menos 10 años, 12 años, hay un ingeniero químico, vamos a ver cómo las dos presentaciones que voy a hacer hoy, dentro del mismo tema, la química está muy relacionada. Francés Joseph Davidovich, expuso que los bloques esos, en realidad eran bloques de piedra artificial. ¿Qué es esto? Geopolímero. Geopolímero es un material como el cemento, como el hormigón, que en base a piedra, a polvo de piedra caliza, con el agregado de natrón, agregado de caolín, que es una piedra caliza de menor grado, a temperatura ambiente se forma con agua, el agregado de agua, una especie de pasta que si uno la compacta podemos obtener una especie de cemento artificial que es muy confundido con la piedra caliza. Ahora, ¿qué pasa? La piedra caliza, según lo analizó Joseph Davidovich,
En el microscopio de barrido electrónico, internamente, dentro de cada uno de los bloques de los que investigó él, aparecen pelos, aparecen rastros de uñas, aparece carbón. Cosa que en la piedra caliza en estado natural no ocurre. O sea, evidentemente, la estructura interna de cada bloque, la presencia de estas tres cosas, uñas, pelos y carbón, denota que es una piedra artificial, o sea, un geopolímero. Ahí entonces sí te la creo y sí dan los cálculos, porque una cosa es hacer una estructura en base a pequeños baldes con arena, que es este material, ligeramente húmeda, se lo compacta dentro de un cofre, dentro de un encofrado, digamos, de un molde, y se pasa a la de al lado, se deja un espacio en el medio y ahí sí se puede hacer, con mucha mano de obra evidentemente, pero se puede hacer esta estructura. Esta estructura no es extraterrestre, lamentablemente no es extraterrestre, fue hecha por personas como nosotros, pero ligeramente con el cráneo alargado, los famosos, como diría Malanga, capocheta langa, o sea, una cabeza larga, descendientes de algunos atlantes, ¿quién lo sabe? La antigüedad que tienen estos monumentos es de 40.000 años. O sea, cuando llegaron los primeros egipcios, después del último cambio climático, hace 13.000 años, la parte del Sahara sufrió unos cambios climáticos importantes y el Sahara, el desierto, que hoy es desierto, antes era una pradera. Con el último cambio climático pasó a ser en muy poco tiempo una zona muy árida. Y la gente, los millones de personas que habían habitando esa parte norte de África, se vieron necesitados de buscar el elemento primordial, que es el agua. En el norte no lo podían porque es el mar Mediterráneo. Al oeste tampoco podían ir porque tenían el océano Atlántico. Al sur era más de lo mismo, no le quedó otra forma que ir al río Nilo. Cuando estos grupos de protoegipcios llegan al Nilo, ya se encuentran con la pirámide, que estaba abandonada de hace 30.000 años. Para que ustedes tomen una dimensión de la escala del tiempo, el monumento este tiene 40.000 años. Y ya cuando llegaron los egipcios, se encontraron que había un monumento en forma piramidal, abandonado por sí, ya estaba muy abandonado. Y ellos replicaron esos monumentos en otras pirámides, Saqqara, la pirámide truncada, la pirámide de granito, otras pirámides que se cayeron. A ver, y después la egiptología trata de ubicarlo en la cronología a Keops como el constructor de esta pirámide. Totalmente desacertado. Estos son los restos que hay. Uñas, pelos, burbujas de aire. Es imposible que esto esté dentro de una piedra caliza. La piedra caliza se forma por acumulación de restos de conchas marinas. Ese calcio se acumula y origina la piedra caliza. Es imposible que esto esté dentro de una piedra caliza en estado natural. Ergo, es piedra artificial. La piedra artificial esta es del período Eoceno, teóricamente, y el período Eoceno, ahí lo vemos, que forma parte de la época terciaria, con una antigüedad de 55 millones de años. Es imposible que esa piedra tenga esa antigüedad, o que la sitúen en esa antigüedad. Acá tenemos brevemente, no es para que lo lean, pero básicamente son los pasos que hizo el ingeniero Joseph Davidovich en Francia para obtener el mismo procedimiento. Muele una piedra caliza, que la piedra caliza se disgrega muy fácilmente con la mano, obtiene una especie de polvo, a ese polvo se le adiciona agua, se le adiciona natrón, que es la sal con que los egipcios embalsamaban a sus momias, a eso se le agrega una especie de caliza, que es una piedra caliza de caolín, se obtiene eso, una soda cáustica muy corrosiva, obviamente, y para bajar esa corrosividad se la somete al agregado de sílice. Con el agregado de sílice se obtiene algo que se puede manipular tranquilamente y se obtienen estos moldes. Ahí están los bloques de la pirámide. Geopolímero. Asombroso, nadie lo divulga. ¿Por qué? Bueno,
la élite no quiere que estas cosas se sepan. El proceso es ese. O sea, ahí tenemos un pedazo de piedra caliza, se disgrega fácilmente, que es la imagen que está abajo, se le agrega en esa montaña que es de piedra caliza disgregada con las manos, se le agrega la sal natrón, que es una sal que está en el desierto básicamente, y se le agrega arcilla de caolín, que es otro mineral para bajar la parte cáustica que obtiene el proceso. Ahí uno de los franceses mezcla esto dentro de un recipiente que estaba así perimetralmente alrededor de la pirámide, era una gran batea, digamos, para mezclar estos componentes, y yo tenía lo que es ligeramente se evaporaba el agua, y yo tenía una pasta que con la mano obtiene esa consistencia. Fácilmente moldeable, se la pone en esos baldes básicamente, se traslada al sitio donde está el encofrado, se apisona y después de 1 o 2 días obtenemos esos famosos bloques que está hecha la pirámide. Si se dan cuenta, van a ver que entre bloque hecho y bloque ya construido tienen la misma textura que la pirámide, o sea, no entra una hoja de afeitar entre bloque y bloque. ¿Por qué? Porque están hechos por apisonamiento, un encofrado con el otro. El paleomagnetismo respalda también la postura de Davidovich. Evidentemente, al momento de hacer estos bloques, el magnetismo terrestre orientó estos bloques de piedra artificial todos para el mismo lado. Si fuese una piedra caliza en estado natural, tendría que tener diferentes orientaciones, pero no. Estos bloques están orientados todos para la misma orientación norte-sur. Evidentemente, es una piedra artificial. Evidentemente no hacían solamente bloques, sino hacían un montón de otras cosas los antiguos egipcios, como estas piedras que uno dice, ¿cómo tallaron ese granito, que es una piedra muy dura, en la escala casi 7, 8, con esa forma? Obviamente lo obtenían por moldeo, nunca lo tallaron. Estas cosas están hechas por molde, por eso tienen esa superficie pulidas. En el Serapeum, que es otra construcción ubicada en Abidos, al sur del Cairo, van a ver que ahí es un templo que está enterrado más o menos unos 15 metros por debajo de las arenas del desierto, y el investigador Petrie, a fines del siglo XIX, descubrió unos sarcófagos de granito, que siempre de la ciencia dijo, ¿cómo metieron esos sarcófagos que tienen 3,80 de largo por 2,30 de largo por casi 3 metros de alto? Es imposible meter semejantes cofres, semejantes ataúdes, semejantes sarcófagos dentro de este complejo funerario. Evidentemente, la única explicación es que fueron hechos por geopolímero. Es más, hay muchos que tienen hasta burbujas de aire adentro. No sé si lo perciben en las imágenes, sobre todo la imagen de la derecha. Esas marcas que están ahí es porque ahí hubo un encofrado y quedó algo de aire. ¿Lo ven? En los 2 ejemplos que aparecen ahí. Otra explicación, cómo obtenés una burbuja de aire en un bloque de granito. Ahí están los abultamientos o las oquedades que aparecen. ¿Las ven? Bueno, eso es producto porque eso es un geopolímero. Se compactó, se moldeó y se desencofró. Al quedar desencofrado obtuvieron algunas oquedades, algo de aire hubo quedado y ahí quedó la muestra. Es más, hay muchos que hasta se inclinó. Estamos hablando de toneladas de empuje lateral. El encofrado tenía que resistir mucho los empujes laterales y hay muchos que quedaron torcidos. O sea, otro apuntalamiento que avala la teoría de que esto fue hecho por un moldeo. Si esto hubiese sido por tallado, teóricamente, o por corte, como hoy cortamos el mármol o el granito, debería ser ortogonal.
pero no, tuvo una ligera inclinación producto de que el molde cedió, el encofrado cedió. Otro ejemplo, en Dendera, en el templo de Hathor, aparecen estas famosas, dice que son piedras que se derritieron, el granito. No se derritió nada. Básicamente se empezó a usar antes de que estuviera totalmente duro, totalmente fraguado eso. Entonces, evidentemente, con el paso de los obreros yendo al interior de la tumba, quedaron esta forma de que parece que estuviese derretido. Pero en realidad los escalones estos también están hechos por geopolímero. O sea, hasta aquí hemos visto cómo fue hecha la Gran Pirámide. No hay extraterrestres en el medio, no hay inteligencia de otras galaxias, nada. Fue hecho por moldeo. Ahora, ¿para qué? Y ahí es donde sí hacemos un aporte del gran Corrado Malanga, otro químico justamente, italiano, que en la década del 70 él investigó mucho lo que era el fenómeno OVNI con el Centro Ufológico Nacional en Italia y hizo 3.500 regresiones en los últimos 30 años, o sea, no hay ningún improvisado, Corrado Malanga, y en todas las regresiones que hizo exactamente le dijeron lo mismo, replicaron exactamente lo mismo, la presencia de estos seres que tenemos acá al lado nuestro, algunos seres de 1,20 m, algunas especies de reptiles, algunos mantis, todos relataban la misma fauna en las experiencias de abducción que tuvieron estas personas. Corrado Malanga tiene su página, Corrado Malanga Experience, pueden consultar. Esta es un extracto de una conferencia que dio en Roma en el 2018, donde explica la antigüedad que tiene la pirámide. Él dice que al menos debe tener 36.000 años. ¿Esto cómo lo sabe él? Porque él, en las regresiones hipnóticas, él le pregunta a la parte ánima, a la parte espíritu, a la parte mente y hasta incluso a una memoria residente que debe haber en cada uno de ellos, preguntas a veces sobre el origen de estas cosas. Y obtuvo respuestas que ningún otro científico pudo haberlas obtenido en ningún otro proceso. Él dice que hace 40.000 años ya estaban. ¿Por qué? Porque dice que cuando él le pregunta a la memoria alienígena activa del rubio de 5 dedos, este responde al instante, no sé. Cuando le pregunta si ya estaban las pirámides, ¿quién construyó las pirámides? En sesión hipnótica regresiva, la memoria alienígena le dice, no sé, nosotros cuando llegamos hace 13.000 años ya estaban las pirámides. O sea, cuando habíamos llegado, la pirámide ya estaba. Evidentemente, en una de las entrevistas, Corrado Malanga dice que quizás hasta los aliens usaron la tecnología de la pirámide para sus fines propios. Las pirámides evidentemente tenían una extracción del río que estaba más cerca del agua. Esta es el muro perimetral que tenía. Y Corrado Malanga da la primera y para mí única valedera explicación del fin de la pirámide. La pirámide se construyó hace 40.000 años, ¿para qué? Para extraer la parte espiritual de la parte álmica, del ánima, esa energía, esa pila impresionante, inagotable que es el ánima. Esa tecnología la conocían estos constructores de la pirámide y los extraterrestres por ahí hasta se beneficiaron de eso y la siguieron usando. Pero el mecanismo de la pirámide no es ni una tumba, no es ni un templo, no hay un solo jeroglífico adentro, pintado ni esculpido. Eso evidentemente no fue hecho por la cultura egipcia, sino fue hecho por una cultura que sabía el componente de la tríada. O sea, la tríada es alma, mente y espíritu. Uno, si puede sacar y puede separar el alma del espíritu, tiene una energía inagotable.
que es lo mismo que persiguen estas criaturas que tenemos alrededor nuestro. Guarda. Ese es el propósito de la pirámide. Por eso es un propósito quizás hasta oscuro y aterrador por momentos, saber que ese monumento que lleva ahí 40.000 años en pie persigue un propósito de extracción de energía. Evidentemente ahora no funciona el mecanismo. El mecanismo está roto y ya está obsoleto hace ya por lo menos 20.000 años que no se usa. Pero originalmente ese monumento o eso era un artefacto para extraer y separar el componente anímico del ánico. Esto es el principio de Cristo, cómo funcionaba, porque a la pirámide entraba en ese hueco que aparecía en el lateral agua, por este sistema del tornillo sin fin. El agua ingresaba por esa abertura que son los llamados conductos de ventilación. Pindón, con perdón de la palabra. Conductos de ventilación en esa pirámide y en esa cámara es imposible. Esos conductos lo único que permitían era el ingreso del agua. Llegaba hasta la cámara del rey, no la inundaba, sino que le llegaba hasta el borde del mal llamado sarcófago, que nunca tuvo tapa, evidentemente. Ahí bajaba por la gran galería e ingresaba a la mal llamada cámara de la reina. En la cámara de la reina había un componente cilíndrico que cuando ingresaron los primeros egipcios hace 13.000 años ya había desaparecido porque había sufrido una catástrofe de maremoto y de crecimiento de las aguas terrible. Pero la cámara de la reina funcionaba como primer receptáculo de un dador, no sé si voluntario o no, de energía, del componente álmico. Esa energía iba después a la cámara del rey. Y en la cámara del rey había evidentemente uno o encargado de la nobleza o de más poder que el que era la víctima, que al que se le extraía el alma y recibía esa energía. Y podía vivir cientos de años, hasta miles. Es lo mismo que persiguen estos muchachos de acá. Esto es lo que se encontró dentro del conducto ese. Ese conducto tenía que estar liberado. Se encontró una piedra de granito y un gancho de bronce dentro de ese conducto, cuando mandaron al robot, ¿no? Y eso era justamente para, si se obstruía por algo, le mandaban la piedra en granito esa, desobstruía, o si se enganchaba con algo, la mandaban con este garfio y desobstruían ese conducto que era para más que para la entrada del agua. Estos son los famosos conductos, ¿ven? Esos conductos entraba agua hasta una altura. Esta es la tapa que se encontró el robot que se llama la cámara Gantenbrink, porque es el ingeniero alemán que lo diseñó, el robotito este que llegó hasta un sector que se encontró con esta pared dentro de ese conducto. Si ven con detenimiento van a ver que este conducto es como una U invertida. Dentro de la pirámide está esto, ¿eh? Uno tendría que pensar cómo hicieron ellos para hacer ese conducto manteniendo la misma dirección. Bueno, es justamente porque era un geopolímero, era un molde en forma de U invertida. Ven las bases que el piso del conducto este es de caliza, de geopolímero, pero los laterales forman todo un bloque. No es que está socavado en la pirámide maciza, sino que a medida que la iban construyendo, iban poniendo estas cosas premoldeadas, si se quiere, que era el conducto. Detrás de ese conducto no se investigó nada más que se descubrió que estaba pintado con una tintura media rojiza. Esto es el conducto, ¿ven? Esto es geopolímero, es piedra artificial, esto no está tallado. Esto fue hecho dentro de la pirámide y para mantener ese conducto con la misma dimensión se hizo este premoldeado. No hay inteligencia artificial ni extraterrestre en esto. Esto fue hecho con manos similares a las nuestras, hace 40.000 años. Algunas pifiaduras se mandaron los muchachos porque ven
que aparece una cierta... la pared no está totalmente lisa, en algún momento tuvieron que hacer un cambio y ahí quedó, total, adentro del conducto, pero el agua venía de donde está más oscuro hacia el interior de la cámara de la reina. Perdón, Oscar. Sí. Una pregunta. Si bien la manufactura es toda humana, el conocimiento de esa mezcla de geopolímero, ¿de dónde vino? Eso es el tema, cómo se dieron cuenta ellos para llegar a ese geopolímero. O sea, ahí hay uno. Si unimos que ese conocimiento ¿Seguro? al día de hoy no estaba, ¿no? Porque... No, recién hasta 1860, con la invención del hormigón armado, y del hormigón, mejor dicho, se descubrió realmente las propiedades que tenía el hormigón. Los romanos construían con hormigón. De hecho, ellos usaban una piedra que se llamaba puzzolana, porque cerca de la localidad de Pozzuoli, porque Italia básicamente es una península volcánica. Todos los volcanes que están en Europa nada más están dentro de Italia. Fuera de Italia no hay ningún volcán en Europa, están todos en Italia. Entonces Italia tiene mucho componente de este cemento natural, que es el polvo, ese torrente piroplástico que aparece en cada erupción volcánica. Ese torrente piroplástico, si uno lo muele y lo vuelve a mezclar con agua, obtiene un cemento, obtiene un hormigón, si le adicionamos piedras de mayor tamaño y el agregado de arena o de piedra partida. O sea, las estructuras del Coliseo y esos acueductos romanos que están en pie no porque fueron hechos con piedra. La piedra es el encofrado nada más. Adentro tienen hormigón. O sea, este cemento puzzolana, mezclado con piedras de mayor tamaño y piedras de menor tamaño. O sea que el hormigón, digamos, geopolímicamente hablando, estaba conocido de la antigüedad. Lo que pasa es que llegó después la caída del Imperio Romano, volvimos a estar en una etapa de retroceso cultural, en la Edad Media, donde el control lo tuvo la Iglesia, el ocultamiento lo tuvo la Iglesia y se volvió a una especie de foja cero. Pero estos conocimientos estaban. Tuvimos que esperar hasta casi finalizado el siglo XIX para que se inventara de vuelta las propiedades del cemento Portland. Pero estos conocimientos estaban, fueron perdidos. O sea, la postura más fuerte que quizás y no divulgada es justamente esto. El conducto que aparece de la cámara del rey, de la cámara de la reina, es producto de un moldeo. Es una pieza prefabricada, de hecho de geopolímero. Es una forma así, de U invertida. Y eso no es una cosa que fue tallada ni fue ahuecada en el interior de la piedra caliza. Estos son los famosos, dentro de la cámara del rey, la altura, esa foto histórica de la mujer, ¿ven por dónde entra el agua? Ese ingreso es uno de los conductos. Por ahí ingresaba el agua a la pirámide, producto de este tornillo sin fin. Al lado de la pirámide había agua, ¿eh? Ojo, el río Nilo estaba muy cerca y se bombeaba hasta ahí. El agua entraba, el sonido en el medio acuático se esparce a una velocidad de 1300 metros por segundo, a diferencia del aire. La vibración que tiene la gran pirámide actúa como una gran campana, y ya vamos a ver el funcionamiento que tiene esto. Esta es la famosa cámara del rey. El agua ingresaba por ese conducto que está ahí hasta la misma altura donde está el borde. No lo inundaba, porque ahí estaba el capocheta longa o el faraón, o vaya a saber quién, recibía ese componente álmico de la pobre víctima que lo donaba, que estaba ubicado más abajo, en la cámara de la reina. Estas son las famosas lápidas que están arriba de la cámara del rey, más llamada cámara del rey. Y básicamente actúa esto como un gran diapasón. No son cámaras de descarga, losas de descarga. ¿Qué descarga? No descarga nada. Si uno fuese arquitecto tendría que estar esto hecho a la inversa. No, esto no descarga, no sirve para descargar nada, sino que esto actúa como un gran diapasón. La frecuencia que tiene toda esta pirámide en su conjunto actúa como un resonador fónico. Acuérdense ustedes
el OM, cuando uno hace terapia, el OM, esa vibración vibra a 1 Hz y toda la pirámide vibra a esa frecuencia. En el medio acuático eso se desplaza, esas ondas entran y en la pavura de la persona que donaba, yo creo que involuntariamente, su parte álmica, se esparcía y ese componente vibra y le llegaba al que recibía ese componente energético potente. Las ondas de baja frecuencia pasan a través de las superficies más poco reflectivas. Las ondas de alta frecuencia rebotan y la pirámide es baja frecuencia. Los sonidos de las ballenas se escuchan a decenas de miles de kilómetros porque es baja frecuencia y en el agua el sonido llega mucho más rápido. Más o menos actúa de la misma forma la Gran Pirámide. Son un montón de modelizaciones que hablan justamente que el sonido, donde está el sarcófago, el color más oscuro, que es justamente la parte superior de esta superficie axonométrica, es donde está sometido a fuertes vibraciones. Las más intensas vibraciones están en el sector donde está ubicado el sarcófago, dentro de la cámara del rey. Ahí tenemos un ejemplo de cómo funcionaba esto. El agua ingresaba por esos conductos, inundaba la cámara del rey, la frecuencia pasaba a la gran galería, se cerraban esas 3 murallas, esos 3 bloques. Acá ingresaba, esta es la cámara de la reina, el agua ingresaba, van a ver ustedes que llega el conducto del agua, del ingreso del agua, es la misma altura por donde uno ingresa hoy en día a la cámara de la reina. Y ese nicho, con diferentes escalas, era para ellos calibrar qué frecuencia era la del donante, del componente álmico. Con eso lo podían ellos regular. Pero imagínense el terror que habrá tenido ese voluntario o no, sometido a una especie de sarcófago de granito en forma vertical, sometido ahí, y por el terror que se debería sentir, esa energía pasaba por el agua hacia el receptor, que era el que estaba ubicado en la cámara del rey. Un poco como la película, sin ir más lejos, Monster Inc. La película Monster Inc., dedicada para un público pequeño, tiene un mensaje subliminal perverso, y es ese. Estas entidades, estos monstruos, se alimentan de ese adrenocromo, de ese terror que uno expele, de esa energía de baja vibración, y ellos se alimentan. Un poco pasaba en esto, que es lo que persiguen también estos seres. Estos seres vienen de esta multidimensión a obtener exactamente lo mismo para lo que servía la Gran Pirámide. Miren si el mensaje no es aterrador. Alguien dona su energía, y no creo que sea voluntaria, a alguien que realmente usufructa ese componente álmico. Estos son más detalles de la cámara de la reina, y donde el agua, una vez que ya la víctima era desposeída o aportaba su componente álmico, el agua se drenaba a la cámara que dice que está inacabada en la parte inferior de la pirámide. A diferencia de lo que ocurre en la cámara del rey, que es totalmente pulida a espejo, para que no salga ni una gota de agua, la cámara de la reina sí está con ligeramente muchos orificios en el piso. El principal era esto donde dice cubet, ahí estaba depositado el sarcófago vertical, que son muchos de los relatos que dicen los abducidos de Corrado Malanga. Los abducidos de Corrado Malanga dicen que hay un componente vertical donde cual se le extrae su alma dentro de la nave o en algunas bases, y ellos con asombro ven que hay un doble exactamente igual al que dona el alma, y es donde ahí ellos hacen la extracción de este componente. Lo mismo que pasaba en la Gran Pirámide. Estos son los famosos orificios. Evidentemente ahí es donde está la recreación hecha de lo que sería este contenedor, digamos, de esa persona que involuntariamente, a mi entender,
donaba su componente álmico, una especie de como de ducha, ¿no? Esto ya quiero aclarar que nunca estuvo en la pirámide. Cuando entraron los primeros egipcios hace 20.000 años ya habían desaparecido estos componentes, ¿eh? Acá vemos como el sonido, como la luz rebota en cualquier superficie. El eco, la reverberancia es lo que actúa. Cuando el componente tiene aire y tiene agua, actúa con mucho más fuerza. El funcionamiento del sistema es ese: la pirámide vibra a bajas frecuencias, se filtran en una frecuencia de 32 Hz, se recoge, eso se amplifica, el cilindro resuena, estas vibraciones pasan y capturan al componente álmico, que queda en un estado como de latencia, queda ahí, está como perdido, hasta que pasa al receptor que está ubicado en la cámara del Rey. Malanga tiene un montón, ahí lo pongo en la conferencia, si ustedes quieren investigar, vean la conferencia, que es apasionante, con todos estos aportes que hacen. No vamos a agobiarlos, pero para resumir, la Gran Pirámide es un artefacto empleado para separar el componente álmico de la tríada, que esto es alma, espíritu y mente, que se encontraba en la cámara de la reina. Hacia un receptor beneficiado, faraón, no sé quién, que se encontraba en la cámara del rey. Antigüedad, 36.000 años, cuanto menos. Estas son las famosas lámparas de Dendera, que muchos le dicen. No son lámparas. Evidentemente es la recreación de la donación que hay y la separación que hay entre un dador, que es el que está así con las manitos, el receptor que está en el otro lado, recibe ese componente álmico. No son lámparas. Ahí están. Es una quita de energía hacia otra persona que la recibe. Esto es lo que descubrió también Davidovich, más cercano a nosotros, que es en Bolivia, en Pumapunku, los famosos bloques H, que habíamos hablado con algunos de los asistentes, también hecho por geopolímero. Te hago una pregunta. Sí. Esos grabados que recién mostraba de esas lámparas, ¿no? Son egipcios. Y la pirámide, ese funcionamiento tenía 20.000 años de antes. ¿Que los egipcios también utilizaron ese mismo funcionamiento? En algunos aspectos sí, algo llegó. Es más, los extraterrestres, cuando Corrado Malanga le hace la entrevista y le obtiene información a esta memoria alienígena, ellos le dicen que cuando llegaron ya las pirámides estaban. Y Malanga, en una de las conferencias, dice: es muy probable que los extraterrestres alienígenas hayan usado la tecnología de la pirámide para sus fines propios, cuando ya eso ya estaba abandonado. Adentro hay algunos registros que dicen que cuando entraron a la pirámide, en épocas recientes, hará 500 años, se encontraba un montón de tierra, troncos y demás. Claro, eso fue un gran cataclismo que pasó, una lluvia de asteroides hace más o menos 13.000 años, que inundó y elevó la zona de lo que sería el norte de África y lo que sería Siria. Cayeron una serie de asteroides que elevó el nivel de las aguas y tardaron varios años en bajar las vueltas. Ese famoso diluvio universal que aparece en todas las culturas. Ese diluvio no es que agua que cayó del cielo, sino que fue un colapso a nivel de que cambió o el magnetismo terrestre o la Tierra cambió o algo pasó con el nivel de las aguas que elevaron hasta casi 70 metros, mitad de la pirámide. Por eso que todo ese torrente de agua, troncos, escombros ingresó adentro de la pirámide. Ya los artefactos, no funcionaba la pirámide como para la finalidad que fue hecha. Pero es terrible, ¿no? Pensar que un monumento que tiene una antigüedad de 40.000 años, que es el único de las 7 maravillas del mundo antiguo. A ver, estamos hablando del Coloso de Rodas, de un montón de cosas, lo único que está permanente es esto. Claro, va a resistir 100.000 años más, porque está hecho con un componente que es inalterable, que es la piedra, sea artificial o no. Pero la finalidad más oscura de la pirámide es que fue un artefacto, si se quiere, muy oscuro, muy perverso su finalidad.
Y la pregunta del millón es ¿por qué esto no quieren que se sepa? Es justamente por eso. Por eso persisten y persisten en que fue hecho bloques tallados, llevados ahí, subidos por una rampa que debería ser más importante que la pirámide. Nada que ver. Ya vimos cómo fue hecho. Y ya vimos en el aporte, que a mí me parece que es el más plausible, que hizo Corrado Malanga, que es la finalidad. Ustedes saquen sus conclusiones y bueno, nada más. Gracias. Obtiene de los abducidos es sorprendentemente similar. O sea, básicamente es un recurso que obtienen al extraer la energía, este componente álmico. Así que en ese sentido me parece que es un aporte fantástico que ha hecho Corrado Malanga a esto. Y que, a mi entender, estos seres de multidimensiones son los que persiguen también, ¿no? Actualmente. Así que nada más y bueno, es para como... Sí, Daniel. Sí. Decís que hace 40.000 años más o menos se construyeron, ¿no? ¿El ser humano tenía la inteligencia en esos tiempos como para semejante estructura o fueron ayudados? Claro, Malanga, el aporte es muchísimo tiempo, sí, seguro. Perdón, no sé si vos estás saltando, pero que sí, sobre el tema de la luna. Claro, Explicar eso de la luna. claro, o sea, hace 40.000 años, fíjate vos que nosotros estamos, básicamente Tesla, cuando habla de que hay que entender el universo, y hay que hablarlo en 3 parámetros nada más: energía, frecuencia y vibración. Lo que a nosotros nos define como que esto es esto, o vos sos vos, o esta mesa es una mesa, es básicamente el nivel vibratorio a lo que estamos nosotros. Nos cambiás ese nivel vibratorio y por ahí hay otras multidimensionalidades presentes. Ese nivel vibratorio está generado ¿por qué? Y hay que ver si no está generado por la luna. La luna no estuvo presente en muchas culturas. Es más, muchas culturas la luna la dibujan con la curva invertida, como que la Tierra hubiese cambiado su eje, norte-sur a este-oeste. O sea, es más, muchos aportes dicen que la luna básicamente no es un satélite natural de la Tierra. Es muy raro y muy alarmante de que tenga la misma sincronicidad en su rotación que en su desplazamiento alrededor de nosotros. ¿Por qué vemos siempre una cara y no el lado oculto de la luna? O sea, es muy curioso ese mecanismo. A mí me parece que es un mecanismo regulatorio de vibración. Y eso nos controla a nosotros una vibración a nivel interno, a nivel atómico, si se quiere. Quizás las pirámides no fueron hechas por humanos, pero sí por estos cabocheta larga, con mano de obra. Evidentemente tenían la misma estructura muscular que nosotros, similar. Pero sí hay alguien que los orientaba y que los dirigía, que tenía esos conocimientos de cómo tener geopolímeros de la nada. O sea, es increíble que nadie haya analizado internamente los bloques. ¿Cómo es eso posible? Nadie los puso en microscopio. Y recién hace 15 años se tuvieron que poner y se descubrieron de que había pelos y uñas. Eso es porque hay todo un aparato. La estructura piramidal básicamente refleja la estructura piramidal que tenían las organizaciones. La masonería, las estructuras políticas, cualquier empresa multinacional tiene una estructura piramidal. Tienen un CEO en la cabeza y después toda una parte. Esa estructura piramidal es básicamente esta estructura perversa que tiene. Nunca van a dejar que vos llegues a la parte superior, a ese piramidión que había. ¿Por qué? Porque se descalabra todo. ¿Cómo puede ser que nadie haya investigado
a nivel microscópico los bloques de la pirámide. Y en los bloques estos que aparecía también en Pumapunku, en Bolivia, los famosos bloques H, que están hechos de una piedra que es similar al granito, andesita, es también un componente geopolímero. O sea, tiene también uñas y pelos. O sea que la cultura egipcia y de Tiahuanaco, si se quiere, es la misma. Y en las mismas culturas aparecen estos cráneos alargados. Te iba a preguntar qué relación tienen las pirámides de Egipto con demás países como México, China, que hay Claro, pirámides. bueno, en México no tanto, porque en México las pirámides sí no eran un mecanismo, no había ese mecanismo de separación del componente. La pirámide básicamente era una pirámide que se hacía sobre la otra y era así un sepulcro. En la cultura azteca sí. Ahora, en la de Tiahuanaco, no, eso sí, es una cultura porque básicamente esos bloques H todavía no se le encontró qué significado. Y otra curiosa es que estos bloques H, que son de una altura de 1,20 m más o menos, están desperdigados, como si hubiese sido una hecatombe, Bueno, es producto de esto lo que pasó hace 20.000, 13.000 años. Ese maremoto gigantesco llegó hasta esas latitudes y acabó con esta cultura. Hay que ver si actividades reptilianas no tuvieron algo que ver. El planeta vibraba en otra frecuencia, evidentemente, hecho por estos seres de cabeza larga. Por eso en el folclore, tanto andino, en la parte de nuestro país al norte, está esa deformación que se les hacía a las criaturas para que adopten esa forma de esos dioses que construyeron esa cultura. Ahí es donde entran apuros. ¿Por qué vos vas a querer que tu hijo tenga ese cráneo deformado? Porque evidentemente había algo en la historia que se remitían a que esos seres de cabeza alargada eran los que habían construido esos monumentos. No eran humanos, evidentemente era otra raza que tenía otro componente. Nosotros somos los que somos y para nosotros todavía nos llama la atención y nos cuesta cómo una cultura haya hecho semejante estructura. Bueno, ahí es donde habría que ver qué nos pasó a nosotros, qué nos controla a nosotros, por qué estamos vibrando en esta frecuencia, digamos, todos juntos, con esta sincronicidad. Más ahora se acervó esto con la pandemia y con este nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial si no es un aquitamiento, una rectitud de toda una raza? Todos tienen que estar con los tapabocas, todos tienen que pensar lo mismo, todos tienen que vacunarse con esta vacuna. Esta cosa uniforme que tenemos es lo que nos va a achatar justamente. Y estas cosas van a quedar rezagadas, no me queda ninguna duda. Pero es hora de que nos empoderemos. El movimiento feminista es una muestra de ello. Esta pateadura de tablero que hay tiene que darse mucho más fuerte, mucho más general, porque es lo único que nos va a describir para qué eran estas cosas, cuál era la finalidad, qué había antes. Así como está la sociedad, no está bien, evidentemente. Vemos lo que es el cambio climático, vemos todo esto. O sea, antes la sociedad vivía de otra forma. Quizás con estas cosas perversas, no digo que no, pero era otra. La investigación dirá. Pero me parece que los dos aportes que hizo tanto Davidovich, siendo químico, como Malanga, siendo químico, aportaron mucho más que lo que hace 200 años se sabe del tema. Así que mis felicitaciones para ellos y mi reconocimiento para ambos químicos. Bueno. Gracias. Muy amable.